Buenas tardes familia bonita. Hoy nuevamente quiero estudiar la palabra de Dios contigo y quiero leer la palabra de nuestro Dios en el libro de Hechos 9. Dice la palabra de Dios: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. Ayer que te di el tema de Esteban, pudiste escuchar en la lectura que mandé cómo los hombres pusieron las ropas de Esteban a los pies de este joven llamado Saulo de Tarso. Y para abrir la palabra de Dios, para hablar de ella, yo te invito, vamos a orar. Padre nuestro, que tu morada es en las alturas de los cielos, santo y bendito es tu nombre. Ayúdanos pues, Señor Jesús, a entender tu palabra, a la gente bonita, Señor, que ve los videos, y a mí, danos sabiduría, danos entendimiento para poder entender tu santa palabra. Ayúdanos pues, querido Jesús, en tu nombre, en tus manos nos ponemos. Para ti es la honra y la gloria, hoy y siempre. Amén. Mira que el apóstol Pablo asolaba a las iglesias entrando a su casa. Por casa arrastraba a hombres y mujeres y lo entregaba en la cárcel. ¿Sabes cómo se titula hoy el tema? La verdadera conversión. A veces yo te he dicho, hermana, qué bonito que ya estás conectada. Yo te he dicho que nos falta que nos convirtamos. En un salmo que yo te leí, Salmo 90, dice: convertíos, hijos de los hombres. Así dice el salmo. Y muchas veces nosotros aún no nos hemos convertido. Gracias, hermanos, que ya están. Vamos a estudiar la palabra de Dios, la verdadera conversión. Puedes llevar años, mi bonita hermano, en la iglesia. Puedes llevar muchos años, muchos días. Gracias, Cristóbal, que estás ahí. Qué bonito. Que Dios te bendiga, mi hermano. Que la palabra de Dios te ayude mucho. Estoy hablando la verdadera conversión en el libro de Hechos 8 y 9 del apóstol Pablo, un siervo de Dios, pero fue duro, fue difícil su vida. Se llamaba Saulo de Tarso. Él perseguía a los cristianos. Pero esta bonita tarde yo te voy a enseñar por qué él hacía esto. Bendiciones, bendiciones. Que Dios te bendiga. Mira, el apóstol Pablo tuvo un buen maestro. El maestro de la ley llamado Gamaliel. En la iglesia de Jerusalén estaba este hombre llamado Gamaliel. Y era un buen maestro. Y Pablo, que en ese tiempo se llamaba Saulo de Tarso, él era su alumno y aprendió mucho. Pero él tenía temor a Dios, pero no conocía a Jesús. Por eso yo ahorita te voy a enseñar en este bonito tema que Jehová Dios es nuestro Padre. Él habita en las alturas de los cielos. Él creó el universo, la tierra y todo lo que nosotros vemos. Allá en el cielo
explica el espíritu profecía. Y también dice, ahí lo puedes leer en Génesis, hagamos al hombre. Así hagamos, hablaron en plural. Y el espíritu profecía platica que estaba el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres en la creación estuvieron los tres. Porque recuérdate que el Espíritu de Dios se movía, ¿dónde dice? En la faz de las aguas, allí estaba también. Mira que el árbol de la vida era Jesucristo. Yo te lo di ya en un tema allá en el mar cuando anduve en un en vivo. Yo te lo di que ese árbol de la vida que estaba en medio del huerto era el Señor Jesucristo. Ellos siempre han andado juntos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por eso yo ayer te enseñé que el Espíritu Santo te hace hacer cosas bonitas. Si tú te dejas guiar y tú vistes cómo Esteban explicaba las escrituras, cómo el Espíritu Santo te hace recordar y es el consolador. Cuando el Señor Jesús se fue, dijo, yo no los voy a dejar huérfanos. Voy a mandarle un consolador que esté con ustedes todos los días de su vida. Y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el que te dice, hermano y hermana, cuando estás a punto de hacer algo malo y te dice no lo hagas. A veces pensamos que es nuestra conciencia. A veces pensamos que es intuición, le llaman a veces así, pero no. Es el Espíritu Santo que te libra, que te motiva y que te ayuda a hacer cosas buenas. Y a veces lo contristamos, lo ponemos triste. Por eso la palabra de Dios, que mira, aquí lo tengo, porque te estoy leyendo la palabra de Dios. Yo te lo puedo decir así, como Esteban, te lo puedo narrar, pero también me gusta leértelo, porque quiero que tú lo veas que así lo dice la Biblia. Qué bonito fuera que yo te lo platique yo todo y tú lo busques y lo leas. Me gustaría también eso, porque a veces me doy cuenta que me pongo a leer, a veces no lo digo bien las palabras, pero ya lo leí y ya lo sé. Entonces, en este tiempo que yo estoy ahorita platicándote, era Saulo de Tarso. La verdadera conversión es el tema. Saulo amaba a Dios, pero no conocía a Jesús. Por eso esta hora yo te voy a mostrar quién es Jesús. Y yo te he dicho en muchos temas yo te he dicho, enamórate, hermano, que estás conectado. No sé qué edad tienes, si eres menor que yo o mayor, pero te voy a decir, hermanito, que necesitamos convertirnos a nuestro Padre Celestial. Amaba a Dios. Mi niño, todavía tienes 13 años, mijito, que Dios te bendiga. Y me alegro, mi niño hermoso, que estudies la palabra de Dios conmigo y que te enamores de Jesús. Gracias por ver los temas. Entonces, el apóstol Pablo, que yo te estoy contando ahorita, todavía voy, que se llama Saulo, en la escuela donde le enseñaba a Gamaliel, él era muy inteligente y aprendía mucho, y por eso él era temeroso de Dios y pensaba que la gente que amaba a Jesús, como ya ves que lo tenían en un concepto malo a Jesús, decían, no, él no es Jesús, él no es Dios, él se cree, y lo crucificaron. Por eso ahora, celoso de la palabra de Dios, Saulo, pero equivocado, empezó a perseguir a los cristianos. Saludos, mijito.
Y por eso cuando estaban, hermana Eulalia, bendiciones, mi bonita, gracias por ver los videos. Cuando estaban apedrando a Esteban, allí estaba el apóstol, pero llamado Saulo en ese entonces, y le pusieron la ropa de Esteban por los pies, y él perseguía, entraba a las casas. Mira, él pensaba, yo quiero darte este tema, mi niño y hermana que ya estás conectada, porque sé que te va a ayudar mucho. Tienes y tengo que ser convertida. Arrepentidos y convertidos, hijos de los hombres, dice hoy el Señor. Porque a veces solo estamos, pero nos falta convertirnos a Dios, a Jesús. Como el apóstol Pablo no conocía a Jesús en ese entonces llamado Saulo, mira qué pasó. Dice aquí en el capítulo 9, y Saulo, aquí está la palabra de Dios, iba de camino a Damasco. Él llevaba cartas, bien hecho su papel, donde él, gente que encontrara en el camino, donde fuera, él iba a traer a los cristianos y los mataban. No vayas a pensar que solo los encerraban, los mataban. Y allá iba el apóstol Pablo, pero en ese tiempo Saulo, con esas cartas y gente, no iba solo. Cuando iba de camino a Damasco, de pronto una luz y una voz, que ese resplandor lo tiró del caballo. La gente que iba con ellos, tú lo puedes leer en Hechos 9, escucharon la voz, pero no vieron a nadie. Pero sí escucharon la voz. Pero Saulo de Tarso en ese momento no solo escucha la voz, sino ve esa luz que al momento cae del caballo y lo deja ciego. Y él le pregunta, ¿quién eres? ¿Quién eres? Y le dice la voz, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y dura cosa te es dar goces contra el aguijón. Ahí está, hermana, hermano. Así, mi bonito, sí, hermano precioso, yo te voy a enseñar, mijito, aquí. Mira, aquí estoy leyendo a usar la Biblia. Ahorita te voy a enseñar, mira. Saulo respirando, aquí es lo que tiene que a veces aquí se mira de cabeza. Aquí yo ya me he fijado que a veces se mira de cabeza ahí la Biblia. Pero aquí, mira, mi niño, tiene muchos letritas pequeñas. Esas se llaman concordancia. Por eso de ahí te manda a la cita. Yo quiero hacer un tema. Estoy aprendiendo de Saulo. Aquí es Saulo todavía en el 9. Pero cuando el Señor Jesús se le aparece y él ve esa luz y escucha esa voz, queda ciego. Y ahí te voy a enseñar, mijito, así como yo te enseñé, se lee la palabra de Dios. Es renglón tras renglón, línea tras línea, un poquito de aquí, un poquito de allá. Porque el libro de Hechos te manda a otras citas y ya tú lo vas siguiendo ahí, la misma cita te lleva a otra y solita. La Biblia no necesita intérprete, solita se entiende, solita ella se entiende porque el Señor Jesús da la sabiduría. Y entonces voy a seguir, ¿sabes? Qué bonito, me gusta que quieras leer la palabra de Dios
Es bonito llenarse del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo hoy toque tu vida y tu corazón. Gloria al Señor. Amén. Y ahora ahí está aquel hombre que perseguía a los cristianos. ¿Cómo entra a Damasco? Entra. Mira cómo es Dios. Te lo voy a leer cómo entra este hombre. Como yo te digo, yo me gustaría decírtelo, pero quiero que lo leas. Aquí en el capítulo 9, 8, dice: Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió. Mira, ese es Dios, ese es mi Jesús. Alabado sea su nombre. Aquel hombre poderoso, arrogante, que iba en ese momento a destruir a los cristianos. Mira cómo entra, te lo leí. Entra ciego, tomado de la mano. Lo tienen que llevar. Hermanita Rosy, bendiciones, mi bonita. Qué bonito que estés escuchando la palabra de Dios. Así es el Señor. La gente de Damasco ya tenía miedo. Tenía miedo porque ya sabían que Saulo iba a ese lugar a traer a todos los cristianos. Ya se conocía, ya se sabía el rumor, cómo era este hombre peligroso, malo. Pero él estaba equivocado. Recuérdate que yo te estoy diciendo que él estaba equivocado. Porque él pensaba que con esto que él hacía agradaba a Dios. Pero ¿quién era el que se encontró en el camino? Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y dura cosa te he dar cosas contra el aguijón. Y ahora sí, aquel hombre poderoso entre los hombres. Y lo llevaron a ese lugar llamado Damasco, donde iba a entrar con espada. ¿Cómo entró? Necesitando que lo metan, que no mira. Acuérdate que ese es Dios poderoso. Humilla a los soberbios, al altivo lo mira de lejos, dice la palabra de Dios en el libro de Salmos. Y viene la palabra de Dios, mira, el Espíritu Santo. Por eso yo al iniciar te enseñé que Dios es el papá. Y el papá se llama Jehová de los ejércitos. Tiene su nombre. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El papá, Jehová de los ejércitos. El Hijo es Jesucristo. Y el Espíritu Santo es el que te motiva a hacer lo bueno que yo te enseñé ayer. A no tener miedo, a ser valiente. Y ahora viene el Espíritu Santo, mira, a un hombre profeta de Dios llamado Ananías. Y le dice, ve a tal lugar, que ahí está un hombre. ¿Cuántos días dice la Biblia que no comía ni miraba? 3 días. ¿Sabes por qué él no quería comer? Porque sus ojos le dolían. Y cuando a ti te duele algo, hermana o hermano y niñito que estás ahí conectado, no tienes ganas de comer. Por más rica tu comida que te pongan, no te da ganas.
Y ahora Ananías no quiere ir. No quiere ir porque dice, Señor, ¿cómo voy a ir? Si ese hombre es malo, viene por nosotros, viene a perseguir. Pero cuando Dios da una orden, no tenemos por qué desobedecer. Tenemos que ir. Y mira, que este hombre profeta de Dios llegó, le oró, y aquí dice la palabra de Dios que le cayeron como escamas de sus ojos. Y en todos los evangelios que el apóstol Pablo escribe y platica, siempre él cuenta que tiene un aguijón, tiene una enfermedad, tiene un dolor. La Biblia yo no lo he encontrado que lo especifique qué es lo de sus ojos, pero los escritores bíblicos han pensado que no, que este todavía quedó sufriendo de sus ojos, porque ¿sabes qué? Nadie, escúchame, aquí en la tierra no hay ningún ser humano que pueda ver a Jesús y viva. Yo te he contado, hermana, que he visto la gloria de Dios, pero yo no le he visto el rostro. Yo he visto las vestiduras blancas, como yo te conté ese día cuando pasó en los niños enfermos, en los niños graves. Yo te conté cuando estaba yo allá en mi cuarto y esa luz, ese resplandor, pero yo no vi su rostro. Porque no hay aquí en la tierra ni un ser humano que vea el rostro de Dios y viva. Tú dirás, Moisés, sí es cierto. Moisés contempló la gloria de Dios, pero no vio su rostro. Dice la palabra de Dios que solo vio sus espaldas. Ponte, le dijo Dios a Moisés, ponte detrás de esas rocas y yo voy a pasar. Tú verás mi gloria, pero no me verás a mí. Sí, allí pasó y vio solo sus espaldas así, dice la palabra de Dios. Así, mijito, solo la voz de Dios, como yo te enseño, la voz de Dios lo podemos oír. Tú también puedes oír. Tú también. Cuando tú le buscas con todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu ser, puedes, hermana y hermano, y niño que estás ahí conectado, Cristóbal, tú puedes oír. Pero como yo te enseño, tienes que aprender a escuchar la voz de Dios, porque no todo es la voz de Dios. Hay que saber discernir cuando es Dios y cuando es el mal, porque Satanás imita a veces la voz de Dios para confundir a las personas, a los hijos de Dios. Por eso tenemos que estar ungidos del Espíritu Santo para saber escuchar y discernir cuando es la voz de Dios. Y ahora sí te sigo contando que aquel hombre perseguidor ya no podía, y ahora ya no se va a llamar más Saulo. Ahora se va a llamar Pablo, el apóstol Pablo. Gloria al Señor. Me encanta este bonito tema y espero que a ti te encante. Porque el Señor le cambia el nombre a sus hijos. Te voy a contar de Jacob. Jacob fue cambiado su nombre por Israel, porque el Señor te transforma. Recuérdate que yo te vengo enseñando que Él te recibe como tú vienes, como tú estés, pero no te deja así. Y te lo di ese día cuando el hijo pródigo venía destruido. Lo bañaron, le pusieron anillo, pónganle ropas nuevas,
el Señor te cambia. El Señor te transforma. Gracias, hermano. Gracias que se están conectando. Que la palabra de Dios les ayude mucho. Y por eso el Señor cambia el nombre. Cuando tú y yo ya buscamos la verdadera conversión en Cristo Jesús, nos llamamos cristianos. Y no ofendamos, hermanas y hermanos que ven este bonito en vivo, no ofendamos el nombre de Dios haciéndonos llamar cristianos cuando en verdad no estamos convertidos. Por eso yo te estoy hablando de Saulo. Aquí está la palabra de Dios. Tiene 66 libros la Biblia. Y el apóstol Pablo, su historia lo vas a encontrar a partir del libro de Hechos. También está, pues, como te digo, en Lucas y en los evangelios, cuando Gamaliel es su maestro. Pero su historia en sí, de Hechos 8 en adelante. Y las cartas que le mandaba a las iglesias cuando él verdaderamente se convirtió a Dios. A veces estamos equivocados. Estamos equivocados la forma que le servimos al Señor. Y por eso yo enfoco siempre. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así dijo el Señor Jesús cuando estuvo aquí en esta tierra. Porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y ahí estaba el apóstol Pablo, en este tiempo Saulo, queriendo a su manera servirle a Dios. Es que estos cristianos van a ser exterminados porque aman a Jesús, pero él no lo conocía. Y qué bonito que el apóstol Pablo se enamoró de Jesús, que hasta dio su vida por él. Y sabes, tú lo puedes estudiar en sus evangelios, en sus cartas que él escribió, que ahora él perseguía y ahora a él lo persiguen. En una ocasión es bajado de una canasta, porque lo andaban persiguiendo para matarlo, porque él le predicaba a los gentiles. Recuérdate que nosotros como gentiles no teníamos derecho a la salvación, porque según era solo para los judíos, pero ahora el apóstol Pablo viene y predica sin miedo, sin temor, porque el Espíritu Santo estaba en él. Y yo te enseñé ayer que cuando tú y yo tenemos el Espíritu Santo, no le tenemos miedo al que mate esta carne, sino al que mata el Espíritu. Por eso voy a leerte otro pedacito aquí, en la palabra de Dios. Mira, aquí dice la palabra de Dios: cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y eran edificados andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidos por el Espíritu Santo. Mira, había terminado aquel hombre perseguidor y ahora había paz. Y todavía le ayudaron a Saulo a llegar a su lugar, pero ahora ya era Pablo. Qué bonito. Amén. Así es mi niño.
el hombre aquí en esta tierra, y yo me gusta darte los temas y qué bonito que le estás entendiendo, porque como yo les vengo diciendo, va a llegar el tiempo de la persecución. No creas, hermana y hermano, no creas a alguien que te diga que no vamos a ser perseguidos. No lo creas, porque la Biblia enseña que todo el que quiera vivir piamente tiene que pasar persecución. Y todos los profetas y todos los apóstoles y Jesús mismo fue crucificado y lo mataron. Y tú puedes investigar cómo murieron los apóstoles. Todos tuvieron una muerte triste, pasaron persecución. Todos vamos a pasar persecución por causa de nuestro Señor Jesús, excepto los que yo te dije, que cuando el Señor ve que no vas a aguantar la prueba, Él te va a bajar al descanso. Hay una mentira que el diablo ha puesto, que dice que antes su iglesia va a ser levantada y que vamos a ir al cielo. Ese no es cierto, porque la palabra de Dios dice que el mismo Dios con voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá del cielo, y todo ojo, dice Apocalipsis, le vamos a ver. Que no te engañen, que no te laven el cerebro diciéndote así, que no vas a ser perseguido, que no vas a pasar pruebas. Estudia la vida de los apóstoles, es un ejemplo. Estudia la vida de los mártires, cuánto ellos sufrieron. Y alabo y glorifico el nombre del Señor. Que aunque nos duela, hermano, princesa, hemos perdido familiares, pero gracias a Dios, un día, cuando Cristo Jesús van a resucitar, porque le hemos dado el mensaje. Pero prepárate, como yo te digo, para el tiempo de la gracia. Para este tiempo, no sabemos qué tiempo nos queda de vida en esta tierra. Hermanita preciosa, qué linda. Estudia, estudia, mi bonita, para que no seamos engañados. Para que no nos pase como el apóstol Pablo cuando era Saulo, pensando que él hacía bien y no estaba bien, porque no conocía a Jesús. Pero ahora cuando él conoce a Jesús, él se enamora, como yo te digo, enamórate de Jesús, créele a la palabra de Dios. Yo por eso me gusta que tú lo leas, que tú lo veas, que lo que yo te digo es cierto, no es mentira lo que yo te cuento. Ahí está ese hombre ahora transformado, siervo de Dios. Y en una ocasión iba en un barco y naufragó. ¿Y sabes qué? Se acercaron e hicieron una fogata. Y ahí en los leñitos que trajeron venía una víbora y le picó, y a él no le pasó nada. El poder de Dios, cuando tú verdaderamente eres una persona convertida, no te pasa nada, porque Jehová Dios está contigo. Pero esta persecución que yo te digo está reflejada, lo puedes ver tú en los libros, ahí en las bibliotecas, donde quieran, aquí en el Google. ¿Cómo fueron perseguidos los cristianos en la Edad Media? Eso no se compara a lo que nos espera a nosotros, hijo de Dios. Enamórate de Jesús, princesa, para que aguantes todo eso. Y no solo nosotros, también nuestros hijos. Como yo te conté ayer, aquellos niños que fueron asesinados frente a sus mamás. Hay muchas veces que pensamos que todo es fácil, y por eso he querido darte este tema de la verdadera conversión. No es como yo quiera, no es como tú quieras, es como la palabra de Dios dice. Amaba
a Dios el apóstol Saulo en ese tiempo, antes de ser el apóstol Pablo. Amaba a Dios, pero no hacía su voluntad. Perseguía a los hijos de Dios. Y por eso aparece esa luz. Aparece Jesús mismo diciéndole: yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Quieres, mi hermano y hermana, que ves estos bonitos temas, convertirte a Jesús? En esta hora voy a dar, como los consejos que te di ese día bonitos, 3. No, son muchos que yo te puedo dar, pero solo te voy a dar 3 esta bonita tarde. Primer lugar, Dios, recuérdate, Dios Padre, Rey del universo, Jehová de los ejércitos, es uno. Y no debemos tener dioses ajenos delante de nosotros, jamás. Si tú y yo queremos ser verdaderos cristianos, no tengamos dioses ajenos, ídolos, imágenes, y acordémonos del día de reposo, porque Él lo dejó, Él lo instituyó desde la creación. En segundo lugar, a Jesús. Nunca, hermana y hermano, miremos a Jesús de lejos, porque Jesús está cerca. Donde tú estés, donde tú te encuentres, donde tú andes, refleja a Jesús en tu diario vivir. Sabes que aquella luz que dejó ciego al apóstol Pablo era Jesús, y esa luz anda contigo donde tú estés. Y muchas veces se te olvida, princesa, muchas veces se te olvida, hermano, y piensas que estás sola, y piensas que estás solo, y actúas y te comportas como si Él no te viera, como si Él no te escuchara. Ahorita estoy aquí en el en vivo y te estoy hablando bonito, pero paro el en vivo y se me sale el chuco. Reflejo a Jesús ahí. Estoy en el en vivo, te hablo bonito. Me quedo en mi casa, hablo bonito, yo sigo cantando, yo sigo leyendo porque soy la misma. Pero sabes que muchas veces solo usamos la palabra cristiano como yo te lo dije en ese tema, un disfraz o un camuflaje, ¿cómo se llama así que tú te pones? No hagamos así. Soy cristiana aquí en el en vivo y soy cristiana allá en mi casa, aquí afuera y allá, porque esa luz, recuérdate que es Jesús, recuérdate que Jesús es esa luz, mi niño Cristóbal, esa luz es Jesús, y donde quiera que tú vayas, va a ir contigo, donde quiera que tú estés, Él va a ir contigo, y el Espíritu Santo. Por eso yo te dije, enamórate de Jesús. En el momento que tú te enamores de Jesús, el Espíritu Santo no te va a dejar. ¿Te da gana de comer algo que no es bueno comer? ¿Quién es el que esa vocecita que te dice no lo comas? ¿O quieres hacer algo malo? No es tu conciencia. Es el Espíritu Santo. Había una familia aquí también en el libro de Hechos, Ananías y Zafira. Ellos, mira, te voy a contar de ellos para que te des cuenta y conozcas el Espíritu Santo. Porque a Jesús yo ya te lo mostré, a Dios también. Mira, ayer también te di el tema y
que el Espíritu Santo te motiva. Pero estos hombres, esta pareja de matrimonios, ellos vieron que los discípulos estaban haciendo muchas cosas bonitas y que muchas personas daban lo que vendían de sus terrenos y lo traían a los discípulos, daban de comer a las viudas, al huérfano, no había pobres, porque todos comían de lo que los otros tenían, compartían sus bienes y su comida en el tiempo de los apóstoles, después que Jesús murió y resucitó y se fue al cielo. Ahora dice que esta pareja venden ese terreno y traen lo vendido por ese terreno, lo traen a los apóstoles. Estaba encargado el apóstol Pedro y le dice: ¿es esto? ¿Esto es lo que tú traes? Sí, esto es el terreno, lo que vendimos. Y le dice: mira, le has mentido al Espíritu Santo, no a nosotros. Y en ese momento Ananías, el esposo, no el que curó no vayas a confundir, no es el que curó a Pablo, este era otro. Aquel era profeta, este no. Él se muere. A ese momento, no nos has engañado a nosotros, sino has engañado al Espíritu Santo. En ese momento muere ahí Ananías. Y pasó el tiempo, no muchas horas nada más, no días, horas. Y Zafira, como no llegaba a su esposo, fue a ver qué pasaba. Y entró y le dice: ¿dónde está mi esposo? Y le preguntan: ¿en cuánto han vendido el terreno? ¿Es esto la cantidad? Sí, dijo ella, es esto, es todo. Pues estás engañando no a nosotros, al Espíritu Santo. Y las personas, escúchame, las personas que fueron a enterrar a tu esposo, ahí están entrando en la puerta y te van a ir a enterrar a ti. Así es el Espíritu Santo. Y muchas veces lo tomamos en poco. Por eso esta tarde yo quise mostrarte a ellos tres: Padre, Jehová Dios, que es el Papá, el Hijo, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo, que es el Consolador. Que el Señor dijo: no los voy a dejar huérfanos, les mandaré el Consolador que esté con ustedes todos los días de su vida. Y aquí está con nosotros. Y por eso en esta hora, antes de terminar este en vivo, me gustaría hacer una oración por ustedes que están ahí. Vamos a orar. Padre nuestro, que tu morada es en las alturas de los cielos, santo y bendito es tu nombre. Te damos gracias, Señor, Jehová Dios Todopoderoso. Gracias, Padre, porque hemos aprendido tu palabra, que necesitamos convertirnos a ti y tener esa comunión contigo como nuestro Padre Celestial, con tu Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo, que es nuestro Consolador. Si en un momento, Señor, hemos fallado y hemos hablado contra el Espíritu Santo, o quizás, Señor, hemos usado el nombre de Jesús solo para aparentar algo que no somos, perdónanos. Perdónanos, Jehová de los ejércitos. En el nombre maravilloso de tu Hijo Cristo Jesús te lo pedimos, porque merece honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y así es, gracias, muchas gracias por verlos en vivos y que tú puedas analizar tu vida, como yo te digo, en ese espejo. ¿Realmente estoy convertida? ¿Estoy enamorada de Jesús? Recuérdate que la verdadera conversión te motiva, te anima a hacer las cosas del Señor, a pensar en Él. Pasa horas, pasa días y no lees tu Biblia.
Aliméntate de la palabra de Dios, así como lo haces de la comida física. Yo te he enseñado que la salud física tiene que ir al par de la salud espiritual para que tú puedas aguantar las pruebitas pequeñitas que pasamos, que a veces para nosotros son gigantes, pero falta todavía, hermana. Gracias, gracias, mi niño Cristóbal, que Dios te bendiga. Margarita, gracias, saludos a la bonita familia. Bendiciones, bendiciones.